alabanza que dice: llévame al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben, hermano, cuál es ese lugar santísimo. Amén. Fíjense, hermano, que en el antiguo pacto, recordemos, hermano, que la presencia del Señor solamente descendía una vez por cada año, una vez al año. Amén. La presencia, la gloria de Dios, hermano, solamente una vez al año descendía sobre el templo, y el lugar santísimo, hermano, solamente el sacerdote podía entrar, y era ahí, hermano, donde descendía la presencia gloriosa del Señor. Amén. Aleluya. Hermano, claro que cuando el Señor descendía, su poder, su gloria, hermano, se podía sentir también afuera del templo. Amén. Por eso es que dice, hermano, que el pueblo, la gente del pueblo, miren, se hacían sus casas alrededor del templo, ¿no es cierto? En aquellos tiempos las casas eran de carpa. Amén. Imagínense, entonces los llegaban, grababan sus carpas, y el pueblo, hermano, hacía sus carpas, sus casas alrededor del templo. Amén. Y hermanos, cuando descendía la presencia del Señor, ellos también sentían esa presencia gloriosa. Amén. Aleluya. Dice, hermano, que mire, la presencia del Señor venía una vez, un día cada año. Amén. Pero hermanos, ellos dicen que se quedaban ahí, hermanos, durante una semana, hermanos, experimentando, gozándose de esa presencia gloriosa del Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, nosotros, fíjense que cuando venimos al culto, cantamos al Señor, sentimos su presencia, nos agrada, nos gusta, ¿no es cierto? Aleluya. Y fíjense que durante todo el día, hermano, todavía tenemos, ¿no es cierto?, esa presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bueno, pero después ya viene el lunes, comienza el trabajo, comienzan las preocupaciones, ¿no es cierto? Pero miren, hermanos, nosotros podemos sentir la presencia gloriosa del Señor. Hermano, fíjese, no solamente por el culto, no solamente, hermano, por lo que se tenga que hacer dentro de la iglesia, sino que nosotros podemos sentir la presencia del Señor, hermanos, de acuerdo a nosotros mismos, de acuerdo a nuestros corazones, de acuerdo, hermano, a que nosotros le busquemos. Amén. Cuando nosotros oramos, hermanos, buscamos la presencia del Señor, el Señor puede descender en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Yo recuerdo, hermanos, le he contado a ustedes hace un tiempo atrás, por ejemplo, yo recuerdo un tiempo, fíjese que no había trabajo, y ahí estaba en la casa orando, buscando al Señor. Amén. Y mire, el Señor, todas las cosas que pasan en nuestra vida es con un propósito. Amén. Gloria al Señor. Estábamos hablando con un hermano hoy, ¿no? Le decíamos y hablábamos precisamente de que en ese tiempo de lluvia escasean los trabajos, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo, hermanos, en ese tiempo estaba sin trabajo, y comencé, hermano, yo a orar al Señor, comencé a buscar al Señor. Amén. Y recuerdo, hermano, que un día en mi sala estaba yo orando, sentado en mi sillón, hermanos, cuando de repente comienzo a sentir algo maravilloso. Amén. Imagínense, hermanos, nosotros sentimos aquellos y sentimos esa presencia en el culto cuando venimos, cantamos al Señor, ¿no es cierto? Pero, hermano, yo estaba en la casa sentado orando cuando comencé a sentir eso maravilloso, eso glorioso, hermano. Aleluya. Amén. Y lo importante, hermano, es que, miren, esa presencia del Señor no se apartó de mí. Amén. Muchas veces nosotros venimos al culto, cantamos, sentimos la presencia del Señor, estamos dentro de la presencia del Señor, pero termina el culto, nos vamos, ¿no es cierto? Al otro día pasa, nos olvidamos, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor por las preocupaciones, por las cosas que tenemos que hacer. Amén. Pero yo recuerdo, hermano, que ese día, hermanos, pasó un día y esa presencia seguía. Pasaron 2 días, hermanos, y esa presencia seguía. Yo seguía orando. Amén. 3 días, hermanos, pasaron. Mire, pasó una semana. Amén. Y la presencia del Señor, hermano, no se iba. Imagínense, hermano, fue como estar una semana completa, mire, hermanos, dentro de un culto. Imagínense, ¿no es cierto? Como estar
hermano, de día y de noche, hermano, en un culto, amén, cantando, adorando al Señor, sintiendo su presencia, amén, gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros a veces vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Y mire, decimos, no, me aburro el culto porque mucho tarde el pastor, muy largo el culto. Imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Amén, hermano, y sucede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas a veces vienen al culto y no sienten la presencia del Señor, hermanos. Y cuando no se siente la presencia del Señor, obviamente que el culto es aburrido, amén. Pero cuando uno viene al culto, hermano, y siente la presencia del Señor, imagínense, ¿no es cierto? Usted no quiere irse del culto, usted quiere seguir en esa presencia maravillosa, amén. Entonces, hermano, yo les animo a que lo que nosotros tenemos que hacer, buscar, hermanos, es la presencia del Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, fíjense, en el libro de Romanos, amén. El libro de Romanos, capítulo 12, vamos a estar leyendo en el versículo 1 hacia adelante. Amén. Aleluya. Vamos a estar analizando, hermanos, fíjense, 3 puntos, hermanos, importantes, hermanos, que podemos nosotros aprender, podemos ver a través de la palabra del Señor lo que el Señor quiere mostrar, quiere decir. Amén. Fíjense, hermanos, que hay un título ahí arriba, ¿no es cierto? Dice deberes cristianos. Fíjense, en su Biblia hay un título ahí, ¿no es cierto? Entonces dice deberes cristianos. O sea, hermanos, las cosas que un cristiano tiene que proponerse, ¿no es cierto? Cosas, hermanos, que un cristiano tiene que hacer, amén. O sea, son deberes, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de buscar, aleluya, ¿cierto? Los estudiantes cuando están en el colegio tienen deberes que hacer, ¿no es cierto? Cuando están en el colegio, hermano, el estudiante tiene que estar atento a la profesora, ¿no es cierto? Tiene que estar, hermanos, atento a las tareas, ¿no es cierto? Imagínense, y tiene que practicar hacer las tareas, ¿no es cierto? Gloria al Señor, para tener buena nota, amén. O sea, aquí podemos ver también, hermanos, miren, deberes que un cristiano tiene que hacer, tiene que tener, tiene que procurar, aleluya. Entonces, vamos a ver, hermanos, estos 3 deberes, hermanos, porque hay muchos deberes, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que un cristiano debe de hacer. Pero aquí vamos a analizar 3 cosas importantes, amén. Versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestro cuerpo, amén, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, amén. Entonces, el primer deber, hermano, que un cristiano tiene que hacer es que presentar, dice, vuestro cuerpo como santo, amén, agradable al Señor, amén. Entonces, fíjense, hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sin santidad, dice, que nadie verá al Señor, amén. Entonces, y es un deber, mire, fíjense, es una obligación, amén, es una tarea que nosotros como cristianos tenemos que procurar, ¿no es cierto?, la santidad, amén, hermanos, aleluya. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de una práctica, ¿no es cierto? Cuando decimos santo, ¿no es cierto?, estamos hablando de alguien que ya practica, que alguien que ya es. Dice la Biblia que Dios es santo, pero nosotros como cristianos, hermanos, fíjense, lamentablemente no somos santos, amén. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que practicar, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la santidad, ¿no es cierto? Y cuando habla, hermano, cuando hablamos de buscar la santidad, ¿no es cierto?, es un deber, es un trabajo que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que hacer, ¿no es cierto? Imagínense, aleluya, hermanos, ¿qué es la santidad? ¿No es cierto? La santidad, hermanos, es buscar las cosas agradables, amén, de Dios, es hacer, hermano, o apartarse, ¿no es cierto?, de las cosas malas, apartarse
del pecado, apartarse de los malos pensamientos, ¿no es cierto? Eso es buscar la santidad. Entonces aquí dice la palabra de Dios, miren, así que hermanos, os ruego, amén. Miren que lo que dice el apóstol Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, amén. Mire, sacrificio vivo, dice, amén, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, amén. ¿Qué significa, hermano, esta palabra culto racional? Amén. Cuando nosotros hablamos de algo racional, ¿no es cierto? Es algo de diario, amén. Cuando han escuchado, ¿no es cierto?, esta palabra, ya recibió su relación. Amén. O sea, es algo, hermano, que le corresponde, ¿no es cierto? Es algo que tiene que recibir diariamente, ¿no es cierto? Y aquí dice, mire, que es vuestro culto, dice, racional. Amén. O sea que nosotros, hermanos, todos los días tenemos que buscar, ¿no es cierto?, la santidad como un culto al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, venimos solamente los domingos a la iglesia, ¿no es cierto? Pero el culto a nuestro Señor, hermano, debe de ser todos los días, ¿no es cierto? Como dice, es vuestro culto racional. Amén. Versículo 2 dice, mire, no os conforméis a este siglo. Amén. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice, mire, a este siglo? Se está refiriendo a este mundo. ¿Okay? Entonces dice, no se conformen a este mundo. O sea, no se adapten a este mundo. Amén. Este mundo, ustedes saben, piensa de una manera. Este mundo, hermano, ustedes saben, anda de una manera, ¿no es cierto? Imagínense, y la forma en que el mundo está caminando, hermanos, fíjense, es cada vez más lejos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ustedes saben, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, recientemente, ¿no es cierto?, y decíamos, fíjense, que en Estados Unidos, al comienzo, hermano, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ¿cómo se formó Estados Unidos, hermano? Estados Unidos, fíjense que se formó con gente cristiana. Amén. Hermanos ingleses, cristianos, ¿no es cierto?, se fueron, hermanos, a vivir esas tierras y todos ellos eran cristianos, hermanos, fíjense, alababan a Dios. Hermanos, es como que un grupo de personas cristianas, ¿no es cierto?, de una iglesia, se vayan a hacer un pueblito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? ¿No es cierto? Llegan, dan gracias a Dios, hacen culto, adoran a Dios, ¿no es cierto?, y hacen una iglesia. Amén. Fíjense, así se formó Estados Unidos, hermano. Amén. Gente que fueron a ese lugar, hermanos, hicieron iglesia, adoraron al Señor, comenzaron a hacer culto, y de esa manera fue creciendo, ¿no es cierto?, esa nación. Amén. Pero mire, hermanos, a dónde ha llegado. ¿No es cierto? Ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, en los colegios, ya es prohibido predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, hermano, a dónde ha llegado. Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, cuando hablábamos el otro día, donde se reunieron un evento, ¿no es cierto?, de Facierto, conversábamos y hablábamos, hermanos, que esta gente, ¿no es cierto?, hermanos, cuando mencionaron el nombre de Dios, amén, a esta gente, hermanos, lo pusieron el nombre de Dios en último lugar. ¿No es cierto? Imagínense una nación, hermano. Imagínense un pueblo, hermano, que fue creada, ¿no es cierto?, bajo el nombre del Señor, con la promesa de adorar a Dios. ¿A dónde ha llegado? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Vienen las desgracias, hermano. Entonces, miren lo que dice aquí la palabra, ¿no es cierto? No os conforméis a este siglo. Amén. Aleluya. O sea, no se conformen a los deseos de este mundo. Gloria al Señor. Si nosotros, hermanos, vemos que el mundo
está yendo, hermanos, hacia una dirección lejos de los caminos del Señor, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que apartarnos. Amén. Si nosotros vemos a este mundo, hermano, que está yendo, hermanos, apartados de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor, ¿no es cierto? Dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino, dice, transformaos. Amén. Miren, hermanos, nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que ser diferentes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas que dicen, no, yo no me hago cristiano, yo no me hago evangelista porque esta gente son media rara, ¿no es cierto? No les gusta esto, no hacen esto, ¿no es cierto? Pero imagínense, hermano, nosotros tenemos que transformarnos, dice, amén, por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, hermano. Aleluya, amén. Hermanos, nosotros como personas tenemos que usar nuestro entendimiento, amén. Hermanos, sabemos que esta gente, ¿no es cierto?, pecador, hermanos, ustedes saben, ustedes ven, hermanos, por decir, en lugares, ¿no es cierto?, donde usted ve gente viciosa, gente drogadas, ¿no es cierto? Podemos ver videos de ahí mismos en Estados Unidos, gente, hermano, yo miraba un video, hermano, donde mostraban a una famosa, una mujer que fue, creo que fue Mi Mundo, no sé en qué tiempo decían, y la mostraban, hermanos, a ella toda drogada en la calle, toda sucia. Imagínense, hermano, esta mujer a donde ha llegado. Amén. Entonces dice la palabra, fíjense, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Aleluya. Esta gente, ¿por qué, hermano? Fíjense, llega a esa condición. Amén. ¿Por qué esta gente, fíjense, llega a esa situación? Amén. Porque no pueden entender, no pueden comprender, hermano, la voluntad de Dios. Amén. No quieren, hermanos, saber que lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos, es que nosotros andemos en santidad. Amén. Entonces, miren, dice, ¿no es cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestras vidas es agradable. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestras vidas, como dice aquí, es perfecta. Dios quiere que nosotros, hermanos, fíjense, un día, cuando tengamos que partir de este mundo, ¿no es cierto?, hermanos, nos vamos a la presencia de Dios a vivir una eternidad con Él. Amén. Y el versículo 3, fíjense, ¿no es cierto?, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, dice, de sí que el que debe tener. Amén. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el asunto, hermano? Que cada uno de nosotros, dice, tenemos que tener un concepto, dice, amén, de cada uno. O sea, cada persona debe tener un concepto de sí mismo. Amén. Mire, yo recuerdo a mi padre, por decir, cuando él estaba vivo, ustedes saben, los que lo conocieron a mi padre, a él le gustaba mucho el alcohol. Amén. Bebía mucho, y yo le decía a él siempre, decía, papi, usted tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su vida. Y él me decía, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no he cometido ningún delito. Amén. Y esa era siempre su palabra, hermano, ¿de qué me voy a arrepentir? Amén. Y muchas vidas, hermanos, muchas personas no pueden ver el mal, no pueden ver el pecado que hay en sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, mira la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, amén, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga, dice, más alto concepto de sí mismo.
Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas personas dicen, no es cierto, piensan esto? ¿No es cierto? Piensan de que no son pecadores. Hay mucha gente, hermanos, que tienen un concepto de sí, ¿no es cierto? Mire, como que si fueran santos. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque no he matado a nadie, imagínense, ¿no es cierto? Yo no voy a la iglesia porque no he robado. Entonces, imagínense, o sea, como que los que van a la iglesia o como que los que tienen que ir a la iglesia, ¿no es cierto?, son esta clase de gente. Amén. Y mire, fíjese que cuando nosotros escuchamos testimonio, amén, y fíjese, hermano, ahí está la misericordia y el amor de Dios. Cuando nosotros, hermano, fíjese, escuchamos testimonio, ¿no es cierto?, de personas que se han convertido, personas que ahora alaban al Señor, ¿no es cierto? Hermanos, han sido personas terribles, amén, han sido personas pecadoras, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de Dios que lo vil del mundo, hermano, Dios lo transforma y lo hace, hermano, algo perfecto. Amén. Imagínense lo más vil, lo más pecador, lo más terrible, ¿no es cierto?, del mundo. Amén. Entonces dice, mire la palabra de Dios, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, dice, de sí que el que debe tener. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. Amén. O considerarnos, hermanos, fíjense, un concepto, amén, menor al que deberíamos tener. Amén. Fíjense, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, hermanos, sabemos quién era. Amén. Era una persona excelente. Fíjense, antes de ser cristiano, amén, era una persona, hermanos, imagínense, él era un militar, tenía un alto grado, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos, y cuando se convirtió al Señor, cuando se entregó al Señor, y en las cartas, hermanos, que él escribe, siempre él se refería, hermanos, como una persona menor. Amén. Entonces él decía, fíjense, el apóstol Pablo decía, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque él tenía un concepto, hermano, de sí. Amén. Un concepto, hermano, fíjense, siempre menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que humillarnos, porque, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios exalta al que se humilla. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto, como dice aquí, ¿no es cierto?, un concepto menor. Dice, mire, de nuevo vamos a leer, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Sino que piense, dice, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, hermanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Amén. Entonces, y ese es el concepto, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que tener, ¿no es cierto? Un concepto de siervo, un concepto, hermano, de servir, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, si no damos cuenta, hermano, fíjense, tres características, tres situaciones, hermano, que un cristiano tiene que tener, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Amén. Dice, miren, la primera, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios, amén, que presentéis vuestros cuerpos vivo, santo. Primero, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Aleluya. Segundo, hermano, lo que tenemos que hacer, dice el versículo 2, no os conforméis, dice, ¿no es cierto? O sea, no nos adaptemos a este mundo. Amén. Y tercera característica, fíjese el versículo 3, cuando dice, ¿no es cierto? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, amén, o sea,
concepto que otra persona, ¿no es cierto? Sino que siempre humillarnos, ¿no es cierto? Hermanos, no considerarnos, ¿no es cierto?, superior a nadie, no considerarnos, ¿no es cierto?, más grande que otra persona. Amén. Entonces, esto, hermano, para un cristiano no tiene que haber, ¿no es cierto? Imagínense, gloria al Señor. Amén. Entonces, hasta ahí vamos a quedar, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo y bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas, Señor mi Dios, Padre amado. Aleluya. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos enseñas, Señor mi Dios, a buscar la humildad, Señor mi Dios, Padre amado. Aleluya. Te damos gracias, Señor mi Dios, aleluya, porque nosotros como cristianos, Señor, tenemos deberes, Padre amado. Tenemos cosas que practicar, cosas que hacer, Señor mi Dios. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que la vida cristiana, Señor, es una vida de práctica, es una vida, Señor mi Dios, Padre amado, que nosotros tenemos que tener por delante, Padre amado. Aleluya, bendito es tu nombre, poderoso Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por cada vida, Señor, que tú has traído, Señor mi Dios, Padre Celestial. Y en esta mañana también queremos orar por aquellas personas, aquellos hermanos, Señor, que están en sus casas, que no han podido estar en el culto, Señor. Te pedimos que tú seas guardándolo, protegiéndolo, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor mi Dios, Padre Celestial, y declaramos victoria en nuestras vidas, Señor amado. Declaramos libertad, liberación, Señor, aleluya,